¿Siente usted el peso de la existencia? Esa incesante oscilación entre el dolor de la carencia y el vacío del aburrimiento. La mayoría de las filosofías prometen la felicidad. Arthur Schopenhauer, en cambio, promete la verdad. La vida es sufrimiento. Y la única forma de trascender esta condena no es luchando, sino adoptando una postura radical: la indiferencia. No la apatía perezosa, sino una estrategia intelectual y moral forjada en el pesimismo más lúcido. Este es el arte de la indiferencia, la llave para desmantelar la ilusión que llamamos realidad. Si está cansado de la eterna rueda del deseo y el desengaño, acompáñenos en este viaje al corazón de la metafísica schopenhaueriana. Bloque 02. La voluntad ciega y el velo de Maya. Para Schopenhauer, el mundo se presenta bajo dos aspectos fundamentales: el mundo como representación y el mundo como voluntad. La representación es el mundo fenoménico, el que percibimos a través de nuestros sentidos y ordenamos mediante las categorías de nuestro intelecto. Es el mundo de los objetos, de la ciencia, de la historia. Es, en esencia, el velo de Maya, la ilusión que nos mantiene cautivos. Detrás de este velo subyace la voluntad. No es una voluntad psicológica, no es una elección consciente, sino un impulso metafísico ciego, irracional y eterno. Es la fuerza primordial que anima todo, desde la gravedad que atrae los cuerpos hasta el instinto de supervivencia en el ser humano. Es un querer sin fin, una sed insaciable. La indiferencia comienza con el reconocimiento de esta dualidad. Mientras estemos inmersos en la representación, creyendo que nuestros deseos particulares son fines en sí mismos, seremos esclavos de la voluntad. La indiferencia es el primer paso para rasgar el velo de Maya, un acto de la razón que se niega a participar en el drama ilusorio de la representación. Ejemplo práctico: la trampa del consumo y la obsesión por la novedad. Considere la publicidad moderna. Cada anuncio es un intento de la voluntad de objetivarse en un nuevo deseo. Nos promete que la posesión de un objeto nos liberará del dolor de la carencia. Al adquirirlo, la satisfacción es fugaz y la voluntad inmediatamente proyecta un nuevo objeto de deseo. Este ciclo incesante es la voluntad manifestándose como motivación, empujando al individuo a querer siempre más. La indiferencia schopenhaueriana es la pausa reflexiva que reconoce la futilidad de este ciclo antes de que comience. Es la capacidad de mirar el objeto de deseo y decir: esto es solo una manifestación de la voluntad, y mi felicidad no reside en su afirmación, sino en su negación. La voluntad nos encadena a la novedad, pero la indiferencia nos libera en la eternidad de la contemplación. Profundización: la voluntad como fuerza cósmica y la jerarquía de objetivaciones. La voluntad no es exclusiva del ser humano, es la Ding an sich, la cosa en sí, la esencia nouménica del universo. Se manifiesta en grados de objetivación, desde las fuerzas más elementales de la naturaleza hasta la conciencia humana. Schopenhauer establece una jerarquía de objetivaciones, donde cada nivel es una manifestación más compleja y, por lo tanto, más sufriente de la voluntad. 1. Grados inferiores. La voluntad se objetiva como fuerzas naturales: gravedad, inercia, impenetrabilidad. Son las ideas platónicas más bajas. No son conscientes, pero son un querer ciego. Su lucha es la de la materia inorgánica. 2. Grados medios. Aquí la voluntad se objetiva como fuerza vital, instinto y lucha por la existencia. La lucha por la luz, la depredación, la reproducción. El sufrimiento se intensifica con la aparición del sistema nervioso. 3. Grado superior.
La voluntad se vuelve consciente de sí misma a través del intelecto, pero este intelecto es inicialmente solo un sirviente, una herramienta para satisfacer los deseos de la voluntad. Es en este nivel donde el sufrimiento alcanza su máxima expresión, pues el hombre es el único animal que sufre no solo el presente, sino también el pasado y el futuro. La indiferencia es la rebelión del intelecto. Es el momento en que el intelecto, al observar la totalidad del sufrimiento en todos los grados de objetivación, se da cuenta de la futilidad de su servicio y se vuelve contra su amo. Es el intelecto que, al volverse objetivo, se libera de su servidumbre. Bloque 03. El mundo como representación y el principio de razón suficiente. El mundo como representación es el mundo tal como lo conocemos, estructurado por nuestro intelecto. Schopenhauer, influenciado por Kant, sostiene que no podemos conocer la cosa en sí, sino solo el fenómeno. Sin embargo, Schopenhauer va más allá de Kant al identificar el noumeno como la voluntad. La representación está regida por el principio de razón suficiente, que tiene 4 formas, cada una de las cuales nos encadena a la ilusión. 1. Razón de devenir. Rige los cambios físicos. Todo efecto tiene una causa. Nos hace creer en la posibilidad de manipular el futuro. 2. Razón de conocer. Rige los juicios y las verdades. Toda conclusión tiene una premisa. Nos hace creer en la omnipotencia de la razón discursiva. 3. Razón de ser. Rige las relaciones matemáticas y geométricas. Es el principium individuationis que nos separa. 4. Razón de obrar. Rige las acciones humanas. Toda acción tiene un motivo. Nos hace creer en la libertad de la voluntad individual. Estamos tan condicionados por estas formas que creemos que la felicidad es alcanzable a través de la manipulación de la representación. La indiferencia es el reconocimiento de que estas manipulaciones solo cambian la forma de la representación, pero nunca tocan la esencia, la voluntad, que permanece insatisfecha. Reflexión adicional. La indiferencia como desapego epistemológico. La indiferencia es una forma de desapego epistemológico. Es dejar de buscar la felicidad en las categorías de la representación, sabiendo que todo lo que está sujeto a la causalidad y al tiempo es efímero y, por lo tanto, fuente de dolor. El sabio se vuelve indiferente a los resultados de la representación, porque comprende su naturaleza ilusoria y transitoria. Esta indiferencia no es ignorancia, sino un conocimiento superior, el conocimiento de que la estructura misma de la realidad fenoménica es una trampa. La indiferencia es la primera victoria del intelecto sobre la voluntad, el peso de la individualidad y el principium individuationis. El principio de razón suficiente, especialmente en sus formas de espacio y tiempo, es lo que Schopenhauer llama el principium individuationis. Este principio es el que nos hace percibirnos como individuos separados, distintos de los demás y del resto del mundo. Es la herramienta de la voluntad para fragmentar su manifestación y perpetuar la lucha. La indiferencia, al romper con la obsesión por el yo individual y sus deseos, comienza a disolver el principium individuationis. Al ver que la voluntad es la misma en mí y en el otro, el egoísmo se debilita. La indiferencia es, por lo tanto, un acto de desindividualización. Es el reconocimiento de la unidad metafísica de todo ser. Bloque 04. La tiranía de la voluntad y el sufrimiento como esencia. La voluntad es el motor ciego de la existencia. Se manifiesta en la naturaleza como una lucha constante. El pez grande come al chico, la planta compite por la luz. En el ser humano
se manifiesta como el egoísmo y el deseo. El sufrimiento no es un accidente, sino la esencia de la vida. La voluntad es un querer perpetuo. Cuando queremos algo y lo obtenemos, el deseo cesa, y la voluntad, al no tener un objeto, se vuelve hacia sí misma, produciendo el aburrimiento. Si no lo obtenemos, experimentamos el main dolor. La vida es, por lo tanto, un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Cito aforismo de Schopenhauer. La vida humana, como la de todos los seres vivos, es esencialmente sufrimiento. El dolor es la sustancia de toda vida, y el aburrimiento es el vacío que queda cuando el dolor se retira. Ejemplo práctico. La búsqueda de la fama y el tedio de la riqueza. La voluntad se manifiesta como el deseo de reconocimiento. El individuo lucha por ser famoso. Al alcanzar la fama, se enfrenta al aburrimiento de la repetición o al dolor de la crítica y la pérdida de privacidad. De igual modo, el hombre rico, que ha satisfecho todas sus necesidades, se enfrenta al horror vacui, el miedo al vacío, que se manifiesta como aburrimiento. La indiferencia aquí es la comprensión de que la fama y la riqueza son representaciones vacías, meros reflejos de la voluntad y no fuentes de paz interior. El sabio es indiferente a la fortuna porque sabe que la fortuna solo cambia la forma del sufrimiento, no su esencia. La crítica al optimismo y la necesidad de la indiferencia. Schopenhauer critica ferozmente el optimismo, que él considera no solo absurdo, sino también perverso, pues es una burla al sufrimiento universal. El optimista, al afirmar que este es el mejor de los mundos posibles, niega la realidad del dolor. La indiferencia es la respuesta honesta al pesimismo. Si la vida es mala, la indiferencia es el único bien que podemos alcanzar. Es la resignación que lleva a la paz. Bloque 05. La negación de la voluntad, el camino de la indiferencia. La única liberación posible es la negación de la voluntad de vivir. Esta negación no es el suicidio, sino un cambio radical de perspectiva. La indiferencia es el primer paso hacia esta negación. Significa dejar de identificarse con los objetos de la representación y con los impulsos de la voluntad. Schopenhauer propone 3 vías para lograr esta negación, siendo la indiferencia el motor de las 3. 1. La contemplación estética es una liberación temporal. 2. La compasión es una liberación moral. 3. El ascetismo es la liberación permanente. La indiferencia como libertad metafísica. La libertad, para Schopenhauer, no reside en el operari, pues nuestras acciones son motivadas y por lo tanto determinadas. La libertad reside en el es, en el que es carácter inteligible. La negación de la voluntad es el único acto verdaderamente libre, pues es un acto que se vuelve contra la propia esencia del ser. La indiferencia es la práctica constante de esta libertad. Es la elección de no querer, de no desear, de no apegarse. Es la única forma de silenciar el ruido de la voluntad y encontrar la paz en medio del caos. Bloque 06. La indiferencia estética, el refugio temporal del arte. La contemplación estética es el primer gran acto de indiferencia. Cuando observamos una obra de arte, dejamos de ver el objeto como algo que podemos poseer o que nos afecta personalmente. Lo vemos como una idea platónica, una forma eterna e inmutable. Música, la objetivación directa de la voluntad. Para Schopenhauer, la música es la forma de arte más elevada porque no es una copia de las ideas, sino una objetivación directa de la voluntad misma. Al escuchar música, sentimos la voluntad en su estado puro, pero sin el dolor de su manifestación individual.
Esto nos permite una indiferencia sublime y temporal a nuestro propio destino. Es un alto el fuego en la guerra de la voluntad. Ejemplo práctico: la pintura de paisajes y la liberación del intelecto. Considere la contemplación de una pintura de Caspar David Friedrich. En ese momento, el intelecto se libera de las cadenas de la causalidad y el tiempo. No pensamos en el coste, en el artista, o en si podemos poseerla. Simplemente nos sumergimos en la idea de la naturaleza, en la objetivación de la voluntad en su lucha por la gravedad. El individuo se convierte en un sujeto puro del conocimiento, indiferente a sus propios intereses. La genialidad como indiferencia y la necesidad de la soledad. El genio es aquel cuyo intelecto se libera de la servidumbre de la voluntad y se dedica a la contemplación pura de las ideas. Esta liberación es un acto de indiferencia a los intereses prácticos y egoístas. El genio es indiferente a lo que el mundo quiere de él y por eso puede ver el mundo como realmente es. La indiferencia es la condición para la visión objetiva. La soledad es el ambiente natural de la indiferencia. El hombre que se vuelve indiferente a los dramas de la representación y a los impulsos de la voluntad, descubre que la sociedad, en gran parte, es un teatro de vanidades y egoísmos. La soledad no es un castigo, sino un refugio, el lugar donde el intelecto puede ejercer su libertad. Bloque 07. La indiferencia moral, compasión y justicia. La indiferencia no significa ser cruel. Por el contrario, la indiferencia a los propios deseos es la condición para la compasión. Si estoy obsesionado con mi propia voluntad, no puedo ver el sufrimiento del otro. La compasión es el milagro metafísico, el reconocimiento de que el principium individuationis es parte del velo de Maya. Al sentir compasión, vemos que la voluntad que sufre en el otro es la misma voluntad que sufre en mí. Esto rompe el egoísmo y lleva a la justicia y la caridad. Justicia es la negación de la afirmación de la voluntad en el otro, es no causar dolor. Caridad es la afirmación de la negación de la voluntad, es aliviar el dolor. La indiferencia moral es, por lo tanto, una indiferencia activa hacia el propio egoísmo, permitiendo que la compasión sea la única motivación genuina. Ejemplo práctico: la indiferencia en la política y la filantropía. El político que actúa movido por la voluntad busca el poder, la fama, la autoafirmación. El político que actúa desde la indiferencia moral busca la justicia y la reducción del sufrimiento. Su indiferencia a su propio destino le permite actuar con verdadera compasión por el destino de la comunidad. Es un acto de negación de la voluntad individual en favor de la voluntad universal. La filantropía, vista desde la óptica de Schopenhauer, solo es moralmente valiosa si es un acto de pura compasión, de indiferencia al propio beneficio o reconocimiento. Si el acto de caridad busca la fama o la autoafirmación, es solo otra manifestación de la voluntad. Bloque 08. El ascetismo, la indiferencia radical y el nirvana. El ascetismo es la culminación del arte de la indiferencia. Es la negación consciente y voluntaria de la voluntad de vivir. El asceta renuncia a el placer, rechazo de la afirmación del cuerpo, la propiedad. Renuncia a la acumulación y al deseo. La voluntad sexual, la negación más radical, ya que la voluntad se objetiva más claramente en el impulso reproductivo. Esta indiferencia total a los dictados de la voluntad conduce a la quietud y finalmente al nirvana, un estado que Schopenhauer describe como la nada para el hombre que afirma la voluntad, pero como la liberación para el que la niega. Reflexión final: la indiferencia como paz. El arte de la indiferencia es, en última instancia, el arte de la paz.
Es la elección de no ser arrastrado por la corriente ciega de la voluntad, sino de observar el mundo con una serenidad desapegada. Es el camino del sabio que, habiendo visto la verdad del sufrimiento, elige la paz de la negación. Expansión detallada, la metafísica del dolor y la ética del desapego. La voluntad y el intelecto, una relación de servidumbre y la rebelión de la razón. El intelecto, para Schopenhauer, es secundario, un mero accidente biológico desarrollado para servir a la voluntad. Es la linterna que ilumina el camino para que el ciego pueda caminar. La indiferencia es el momento en que la linterna se da cuenta de que puede iluminar el camino de la negación. El cerebro como parásito. El cerebro es el órgano del intelecto, y el intelecto es un fenómeno tardío en la evolución. Su función es la conservación del individuo, es decir, la afirmación de la voluntad. La indiferencia es la subversión de esta función. Es el intelecto que, al volverse objetivo, se libera de su servidumbre. 2. La indiferencia en la vida cotidiana. 3 ejemplos de aplicación. A. Indiferencia al juicio ajeno. La vanidad es una de las manifestaciones más patéticas de la voluntad. Es el deseo de que la representación que los demás tienen de nosotros sea favorable. La indiferencia aquí es la comprensión de que la opinión de los demás es una representación en la mente de ellos, algo que no tiene sustancia real. Ejemplo: el miedo a la crítica en redes sociales. La voluntad se afirma en el deseo de aprobación. La indiferencia es la serenidad que surge al saber que la crítica o el elogio son solo ruido, que no afectan al carácter inteligible. Schopenhauer distingue entre el honor civil y el honor caballeresco, siendo este último una manifestación ridícula de la voluntad. B. Indiferencia a la fortuna. La riqueza es como el agua salada. Cuanto más se bebe, más sed se tiene. La indiferencia es la moderación, el reconocimiento de que la riqueza excesiva solo aumenta el riesgo de dolor y el tedio. La pobreza, por otro lado, es la afirmación constante de la voluntad a través de la carencia. La indiferencia no es la búsqueda de la pobreza, sino la liberación del deseo de riqueza. El sabio es indiferente a la fortuna porque sabe que la felicidad no reside en lo que se tiene, sino en lo que se es. Sic, indiferencia al amor romántico. Schopenhauer veía el amor como la astucia de la voluntad para garantizar la reproducción de la especie. El individuo apasionado es un esclavo de la voluntad. La indiferencia es la lucidez que ve el impulso biológico por detrás de la idealización romántica. El amor es la trampa más dulce de la voluntad. La indiferencia es la castidad, la negación de la voluntad en su manifestación más fundamental. 13. La indiferencia y la filosofía oriental, el paralelo con el budismo. Schopenhauer encontró en el budismo y el hinduismo una confirmación de su filosofía. Nirvana, la extinción del deseo, la negación de la voluntad, velo de Maya, la ilusión del mundo fenoménico, compasión, el reconocimiento de la unidad de la voluntad. La indiferencia schopenhaueriana es la versión occidental de la liberación oriental. Es la filosofía que nos permite vivir en el mundo occidental, dominado por la afirmación de la voluntad, con la serenidad de un monje budista. 4. La indiferencia como fuente de humor y sabiduría. El humor, para Schopenhauer, surge de la incongruencia entre un concepto y el objeto real. La indiferencia es la capacidad de ver esta incongruencia en la vida. El sabio es indiferente a las tragedias de la vida porque las ve como una manifestación de la voluntad y por lo tanto como algo esencialmente absurdo.
La indiferencia no es tristeza, sino una forma de humor metafísico. Umbe, la indiferencia y la muerte. La ilusión del tiempo. La voluntad se manifiesta como miedo a la muerte. La indiferencia es la superación de este miedo. El individuo que niega la voluntad se da cuenta de que la muerte es solo el fin de la representación individual, pero no el fin de la voluntad. La voluntad es eterna y la muerte es solo el momento en que el individuo se disuelve en la voluntad universal. El tiempo es solo una forma de la representación y la indiferencia nos permite vivir en la eternidad del presente. Sic. La indiferencia y la historia. El eterno retorno del sufrimiento. Schopenhauer despreciaba la historia, viéndola como un mero catálogo de las manifestaciones de la voluntad. La indiferencia a la historia es la comprensión de que la historia es solo la superficie, el fenómeno. La voluntad es la esencia, el noumeno. La indiferencia es la capacidad de ver la repetición eterna de los mismos errores, de las mismas luchas, y de no dejarse arrastrar por el optimismo histórico. 7. La indiferencia como ética de la renuncia. La indiferencia es la ética de la renuncia. Renuncia al deseo, renuncia al egoísmo, renuncia a la ilusión. Esta renuncia no es un sacrificio, sino una liberación. Es la única forma de alcanzar la paz en un mundo dominado por la guerra eterna de la voluntad. 8. La indiferencia y la educación. La formación del carácter. La educación, para Schopenhauer, debería ser la enseñanza de la indiferencia. Debería enseñar al individuo a controlar la voluntad, a usar el intelecto para la negación, no para la afirmación. Una educación basada en la indiferencia es una educación para la serenidad. 9. La indiferencia como acto de resistencia, el no metafísico. En un mundo que nos obliga a querer, a consumir, a competir, la indiferencia es un acto de resistencia radical. Es el no metafísico al imperativo de la voluntad. Es la elección de la paz sobre la lucha, de la contemplación sobre la acción ciega. La indiferencia y el silencio, la quietud del querer. El silencio es el lenguaje de la indiferencia. Es el momento en que la voluntad se silencia y el intelecto puede contemplar las ideas. La indiferencia es la capacidad de estar en silencio en medio del ruido del mundo. 11. La indiferencia como culminación de la sabiduría, el despertar. La indiferencia es la culminación de la sabiduría. Es la comprensión de que la vida es un sueño y que la única forma de despertar es negando el sueño. Es la serenidad que surge de la comprensión de la futilidad de todo. 12. La indiferencia y el carácter, la inmutabilidad del ser. El carácter es la manifestación empírica de la voluntad. La indiferencia es la capacidad de moldear el carácter, de hacerlo menos esclavo de la voluntad. Es la ética de la autotransformación. 13. La indiferencia y la salud mental, la cura del deseo. La ansiedad y la depresión son manifestaciones de la voluntad frustrada. La indiferencia es la cura. Es la capacidad de ver los problemas como manifestaciones de la voluntad y de no identificarse con ellos. 14. La indiferencia y la belleza. La contemplación pura. La belleza es la manifestación de la idea. La indiferencia es la capacidad de ver la belleza en el mundo, de ver la idea por detrás del fenómeno. Es la estética de la liberación. 15. La indiferencia como legado. La filosofía de la paz. El legado de Schopenhauer es la indiferencia, es la enseñanza de que la vida es sufrimiento y que la única forma de superarlo es negando la voluntad, es la filosofía de la paz. 16. El arte de la indiferencia en la era digital, la voluntad en el algoritmo. En la era digital, la voluntad ha encontrado nuevas y más insidiosas formas de manifestarse.
Las redes sociales son el nuevo velo de malla, donde la representación se distorsiona en una búsqueda constante de validación. La voluntad se objetiva en el algoritmo, que nos empuja a desear más likes, más atención, más consumo. La indiferencia al scroll infinito. El scroll infinito es la manifestación física del querer sin fin. Cada nueva notificación, cada nueva publicación es un pequeño impulso de la voluntad. La indiferencia es la capacidad de cerrar la aplicación, de romper el ciclo, de elegir el silencio sobre el ruido. La indiferencia a la polarización. La voluntad se manifiesta en la lucha política y social. La polarización es la afirmación del egoísmo colectivo. La indiferencia es la capacidad de ver la voluntad en ambos lados del conflicto y de buscar la compasión por el sufrimiento de todos. 17. La indiferencia y la ética de la solidaridad. La indiferencia, lejos de ser egoísta, es la base de una ética de la solidaridad. Solo el que es indiferente a su propio destino puede realmente preocuparse por el destino de la humanidad. La indiferencia es la condición para la justicia social, que no es otra cosa que la negación de la voluntad en su manifestación más cruel, la explotación del hombre por el hombre. 18. La indiferencia como práctica diaria. La meditación. La meditación es la práctica de la indiferencia. Es el acto de observar los pensamientos y los deseos sin identificarse con ellos. Es el momento en que el intelecto se libera de la servidumbre de la voluntad y se convierte en un espejo puro de la realidad. 19. La indiferencia y la crítica a la metafísica occidental. Schopenhauer critica toda la metafísica occidental, desde Platón hasta Hegel, por su optimismo y su afirmación de la voluntad. La indiferencia es la ruptura con esta tradición, la afirmación de una metafísica del pesimismo que paradójicamente leva a paz. TTX. Conclusión final. La serenidad del desapego. El arte de la indiferencia es la más alta forma de sabiduría práctica. No es un llamado a la inacción, sino a una acción iluminada por la comprensión metafísica. Es la elección de vivir en el mundo sin ser del mundo, de ser un espectador sereno del teatro de la voluntad. Es la única vía para la paz. La única forma de transformar la condenación del sufrimiento en la serenidad del desapego. 21. La indiferencia como arte de vivir. El aforismo como guía. Schopenhauer, en sus aforismos sobre la sabiduría de la vida, nos ofrece una guía práctica para la indiferencia. La felicidad, dice, reside en lo que somos, no en lo que tenemos o en lo que representamos. La indiferencia es la clave para cultivar el carácter. La importancia de la salud. La salud es el primer bien. La indiferencia a las pequeñas molestias y el enfoque en la salud física y mental es un acto de negación de la voluntad en su manifestación más baja. La búsqueda de la paz interior. La paz interior es el único bien duradero. La indiferencia a las opiniones de los demás y a los vaivenes de la fortuna es el camino hacia esta paz. 12. La indiferencia y la relación con los demás. La prudencia. La indiferencia no es misantropía, sino prudencia. Schopenhauer aconseja la distancia social para evitar el sufrimiento que inevitablemente surge de la interacción humana. La indiferencia a las expectativas sociales es la clave para una convivencia pacífica. 23. La indiferencia y el tiempo. Vivir en el presente. La voluntad nos encadena al pasado y al futuro. La indiferencia es la capacidad de vivir en el presente, de ver cada momento como una idea, liberada de la cadena de la causalidad. 24. La indiferencia y la filosofía de la música.
El lenguaje universal. La música, al ser la objetivación directa de la voluntad, es el lenguaje universal de la indiferencia. Nos permite sentir la voluntad sin el dolor de su manifestación individual. Es el consuelo supremo. Bikikise, la indiferencia como acto de autoconocimiento. La indiferencia es el camino hacia el autoconocimiento. Al negar la voluntad, el intelecto se libera para contemplar el propio carácter inteligible. Es el conócete a ti mismo de la filosofía schopenhaueriana. 26. La indiferencia y la ética del deber. La ética del deber de Kant es una afirmación de la voluntad. La ética de la compasión de Schopenhauer es una negación de la voluntad. La indiferencia es la elección de la compasión sobre el deber ciego. La indiferencia como síntesis. El arte de la indiferencia es la síntesis de la estética, la moral y la metafísica de Schopenhauer. Es la respuesta práctica a la pregunta fundamental de la existencia: ¿cómo vivir en un mundo de sufrimiento? La respuesta es con indiferencia. B18. La indiferencia y la literatura. El testimonio del sufrimiento. La literatura, especialmente la tragedia, es un espejo del sufrimiento universal. La indiferencia estética nos permite contemplar este sufrimiento sin ser arrastrados por él. Es la catarsis schopenhaueriana. 29. La indiferencia y la ciencia. La búsqueda de la verdad objetiva. La ciencia, cuando se dedica a búsqueda de verdad objetiva, es un acto de indiferencia a la voluntad. Es el intelecto que se libera de su servidumbre para contemplar las ideas. Kekshekshis. La indiferencia como última palabra. La indiferencia es la última palabra de la sabiduría. Es la paz que supera todo entendimiento. Es la negación de la voluntad, la única liberación posible. Kekshikei-1. La indiferencia y la virtud de la paciencia. La paciencia para Schopenhauer es una forma de indiferencia activa. Es la capacidad de soportar el sufrimiento sin que la voluntad se rebele. Es el reconocimiento de la necesidad del dolor. Beisose. La indiferencia como acto de desapego de la voluntad de vivir. La indiferencia es el acto supremo de desapego. Es la renuncia a la voluntad de vivir, la única forma de alcanzar la verdadera libertad. BTTCPS. La indiferencia y la filosofía de la historia. La indiferencia a la historia es la comprensión de que el sufrimiento es eterno. La historia es sólo la manifestación temporal de la voluntad. Tichicortese. La indiferencia y la sabiduría popular. La sabiduría popular, en sus formas más pesimistas, es un eco de la filosofía de Schopenhauer. La indiferencia es la forma culta de esta sabiduría. Gekikesh Inpe. La indiferencia como consuelo. La indiferencia es el consuelo supremo. Es la paz que surge de la comprensión de la futilidad de todo. Gechikishita 6. La indiferencia y la ética de la autosuficiencia. La indiferencia es la base de la autosuficiencia. El sabio es indiferente a las necesidades externas, pues su felicidad reside en su interior. Kishisete Benbo. La indiferencia y la belleza de la naturaleza. La contemplación de la naturaleza es un acto de indiferencia estética, es la liberación temporal de la voluntad. Geshe 18. La indiferencia como arte de la distancia. La indiferencia es el arte de la distancia, es la capacidad de ver el mundo sin ser parte de él. Geshe 19. La indiferencia y la filosofía de la mente. La indiferencia es la clave para la filosofía de la mente. Es la comprensión de que la mente es solo un instrumento de la voluntad. XL. La indiferencia como último refugio. La indiferencia es el último refugio del sabio.
es la paz que el mundo no puede dar. Huxley, la indiferencia y la religión. Schopenhauer veía en las religiones orientales la negación de la voluntad. La indiferencia es la esencia de la verdadera religiosidad. Stilce, la indiferencia y la crítica a la metafísica de Hegel. La indiferencia es la crítica a la metafísica de Hegel que afirma la voluntad. Schopenhauer, con su indiferencia, nega la voluntad. Existence, la indiferencia como acto de resignación. La indiferencia es el acto de resignación, es la aceptación del sufrimiento como esencia de la vida. Schlieve, la indiferencia y la ética de la moderación. La indiferencia es la ética de la moderación, es la renuncia a los excesos que son manifestaciones de la voluntad. XLV. La indiferencia como camino hacia la santidad. La indiferencia, en su forma ascética, es el camino hacia la santidad, es la negación total de la voluntad. XLV, la indiferencia y la filosofía de la tragedia. La tragedia es el espejo de la voluntad. La indiferencia es la capacidad de ver la tragedia sin ser destruido por ella. Seppen, la indiferencia como acto de superación. La indiferencia es el acto de superación. Es la trascendencia del sufrimiento. El brecho, la indiferencia y la belleza del carácter. La indiferencia es la belleza del carácter. Es la serenidad que surge de la negación de la voluntad. Chile, la indiferencia como arte de la contemplación. La indiferencia es el arte de la contemplación. Es la capacidad de ver el mundo como idea. Leque, la indiferencia como última verdad. La indiferencia es la última verdad. Es la negación de la ilusión. Lee, la indiferencia y la arquitectura de la existencia. La indiferencia es la arquitectura de la existencia. Es la base sobre la cual se construye la vida del sabio. Seque, la indiferencia como acto de fe. La indiferencia es un acto de fe. Es la fe en la posibilidad de la negación de la voluntad. Ben, la indiferencia y la filosofía de la lenguaje. La indiferencia es la filosofía de la lenguaje. Es la comprensión de que las palabras son sólo representaciones. Lib, la indiferencia como única respuesta. La indiferencia es la única respuesta a la pregunta de la existencia. Lefit, la indiferencia y la filosofía de la ciencia. La indiferencia a los resultados de la ciencia es la comprensión de que la ciencia solo opera en el mundo de la representación. Levy, la indiferencia como acto de valor. La indiferencia es un acto de valor. Es la valentía de enfrentar la verdad del sufrimiento. La indiferencia y la ética de la responsabilidad. La indiferencia a los propios deseos es la base de la ética de la responsabilidad. Lo hecho, la indiferencia como arte de la vida. La indiferencia es el arte de la vida. Es la capacidad de vivir sin ser esclavo de la voluntad. Lix, la indiferencia y la filosofía de la música. La música es el lenguaje de la indiferencia. Es la única forma de arte que nos permite sentir la voluntad sin el dolor. Lex, la indiferencia como último consuelo. La indiferencia es el último consuelo. Es la paz que el mundo no puede dar. Lee, a profundización en la ética de la compasión, el puente entre el egoísmo y la negación. La compasión no es un sentimiento superficial de lástima, sino la manifestación más clara de la negación de la voluntad. Es el momento en que el principium individuationis se rompe y el individuo se identifica con el sufrimiento del otro. La indiferencia al propio egoísmo es el catalizador de esta compasión. El vínculo metafísico.
La compasión revela la verdad metafísica. La voluntad es una sola. El sufrimiento que veo en el otro es en esencia mi propio sufrimiento. La indiferencia a mi propio bienestar egoísta me permite ver esta unidad. Ejemplo práctico: la indiferencia del médico y el juez. El médico debe ser indiferente a su propio miedo o aversión para curar. El juez debe ser indiferente a sus propios prejuicios para impartir justicia. Esta indiferencia no es frialdad, sino la objetividad que permite que la compasión o la justicia se manifiesten puramente. Los sere: el ascetismo y la liberación del cuerpo, la indiferencia física. El ascetismo es la práctica de la indiferencia a las demandas del cuerpo, que son las demandas más directas de la voluntad. El ayuno es la negación del impulso de conservación. Es un acto de indiferencia a la voluntad que se manifiesta como hambre. La castidad es la negación del impulso reproductivo, la manifestación más poderosa de la voluntad. Es la indiferencia a la perpetuación de la especie. La pobreza voluntaria es la indiferencia a la propiedad, que es la objetivación de la voluntad como deseo de seguridad y poder. Le 13. La indiferencia y la filosofía de la vejez. La vejez, para Schopenhauer, es el momento en que la voluntad se debilita y el intelecto se libera. La indiferencia a los placeres de la juventud es la sabiduría de la vejez. Es el momento en que el individuo se prepara para la negación final. Le Cursiste, la indiferencia como arte de la interpretación. La indiferencia es el arte de la interpretación. Es la capacidad de ver los eventos de la vida no como tragedias personales, sino como manifestaciones impersonales de la voluntad. L. Kingbe. La indiferencia y la lucha contra el tedio. El tedio es la prueba de que la vida no tiene un valor intrínseco. La indiferencia es la única forma de superar el tedio, pues el sabio encuentra placer en la contemplación, que es un acto de negación de la voluntad. Xerishi, la indiferencia y la filosofía de la ciudad. La ciudad es el lugar donde la voluntad se manifiesta en su forma más intensa: la competencia, la vanidad, el ruido. La indiferencia es la capacidad de vivir en la ciudad como si se estuviera en el desierto. Le 17. La indiferencia como acto de gratitud. La indiferencia a los propios deseos es la base de la gratitud. El individuo que no espera nada de la vida se siente agradecido por lo poco que recibe. 18. La indiferencia y la ética del silencio. El silencio es la forma más pura de indiferencia. Es la negación de la voluntad que se manifiesta como necesidad de hablar, de afirmar el ego. Ley 19. La indiferencia como acto de humildad. La indiferencia es el acto de humildad. Es la negación de la arrogancia, que es la afirmación de la voluntad. Lexis X. La indiferencia y la filosofía de la esperanza. La esperanza es la afirmación de la voluntad. La indiferencia es la negación de la esperanza, que es la aceptación de la realidad del sufrimiento.